Hola, buenos días. Mi nombre es Luis Martínez, asesor experto de la empresa LifeForex, un broker con enfoque especial al mercado de divisas. Hoy nosotros vamos a estudiar cómo es que nosotros podemos hacer un análisis técnico. Es muy importante para toda aquella persona que desea obtener buenos resultados en la operativa en el mercado de divisas, saber cómo es que se hace un análisis técnico. En sí existe una metodología para realizar este tipo de análisis y para realizar un análisis completo, es a lo que me refiero para lo que existe la metodología, y es lo que vamos a nosotros a ver ahora en estos momentos. Lo primero que nosotros tenemos que hacer para comenzar con el análisis técnico es determinar la dirección en la que se mueven los precios. Nosotros debemos saber si los precios se están moviendo al alza o si los precios se están moviendo a la baja. La forma más lógica de determinar la dirección en la que se está moviendo el precio es haciendo una observación visual al gráfico del periodo de tiempo de un día. A este gráfico, cuando nosotros lo miramos, inmediatamente nos da a nosotros una perspectiva visual de hacia dónde están dirigiéndose el precio, si es al alza o es a la baja. Ahora, hay otra configuración importante que nosotros debemos hacer, y es a este gráfico de un día nosotros debemos añadirle un indicador de media móvil exponencial. Este indicador debe tener 200 periodos, como nos los va a mostrar la imagen siguiente. Aquí tenemos nosotros en nuestra pantalla un gráfico del euro dólar, y vemos entonces nosotros que tenemos aquí la EMA 200, una EMA exponencial 200, que inmediatamente esta EMA nos divide a nosotros el gráfico en dos partes: en la parte que está por encima de la EMA y en la parte que está por debajo de la EMA. Y de ahí inmediatamente nosotros ya podemos determinar cuándo el mercado se está moviendo a la baja y cuándo el mercado se está moviendo al alza. Si el mercado está por encima de la EMA, entonces estos precios se están moviendo al alza. Si los precios están por debajo de la EMA 200, quiero recalcar, entonces significa que se está moviendo a la baja. Es importante que nosotros podamos determinar la tendencia en la que se mueven los precios. Y para poder determinar esta tendencia, nosotros debemos conocer cuáles son las tendencias específicas en las que se mueve el mercado durante toda su trayectoria, ¿cierto? Y tenemos que, según la teoría del Dow, existen tres tipos de tendencia: una tendencia primaria, una tendencia secundaria y una tendencia terciaria. En un momento nosotros vamos a analizar una por una estas tendencias y vamos a ver en qué consiste cada una de ellas. La tendencia primaria se le puede llamar tendencia primaria o tendencia principal. Si la duración de esta tendencia se extiende a varios meses y también puede ser a varios años, estos son movimientos realmente dilatados
que pueden ser movimientos alcistas o bajistas. Y por lo general, estos movimientos lo que hacen son dos cosas. Cuando la tendencia es al alza, este movimiento lo que hace es revalorizar el valor de la moneda, y si el precio y si la tendencia es a la baja, lo que hace entonces es devaluar o perder el valor del bien o de la moneda al que se refiere el movimiento determinado. Esta tendencia primaria la suelen seguir aquellos inversionistas que suelen operar a largo plazo. Ahora, teniendo nosotros ya bien claro que es una tendencia primaria, lo que debemos nosotros siempre recordar es la duración de estas tendencias, que suelen ir desde varios meses hasta varios años. Vamos a continuar nosotros con la tendencia secundaria. Según Dow, en su teoría, establece que hay una franja de tiempo de aproximadamente que va desde 3 semanas a varios meses. Estos movimientos son importantes y que van normalmente en dirección contraria a la tendencia primaria. Estas tendencias se le pueden llamar tendencias de retroceso, tendencias de consolidación, y pueden retroceder entre un valor del 45 al 50%, y aún hay casos en que esta tendencia secundaria puede retroceder hasta un 75% de aquella primer impulso que tuvo en la dirección que la tenía, ¿cierto? Y vemos que este tipo de tendencia secundaria, los inversionistas que suelen operar a corto y mediano plazo son los que siguen este tipo de tendencias. A nosotros nos es importante recordar que la tendencia secundaria va a tener un promedio de tiempo de entre 3 semanas a varios meses. Vamos a continuar entonces nosotros con la tendencia terciaria. La tendencia terciaria dura aproximadamente de 1 a 3 semanas. Estas son fluctuaciones o variaciones del precio que se encuentran dentro de la tendencia secundaria. Aquí es donde operan aquellos operadores que les gusta operar lo que llamamos el intradiario o comercio diario. Es aquí donde la mayoría de los operadores operan, y es en la tendencia terciaria, es decir, en los movimientos que tienen una tendencia de un periodo de tiempo de 1 a 3 semanas. Vamos a continuar conociendo qué es lo que tenemos que saber nosotros para hacer un análisis técnico. La pregunta es que después que nosotros conocemos la tendencia primaria, la tendencia secundaria, la tendencia terciaria, nosotros sabemos que si al mirar un gráfico en un día y le trazamos una media exponencial de 200, inmediatamente nosotros vamos a saber dónde se encuentra el mercado al alza y dónde se encuentra el mercado a la baja. Pero ¿nos ayuda a nosotros eso determinar el momento de colocar una orden en el mercado? Claramente que no. Para poder nosotros determinar cuál es el momento de colocar una orden en el mercado, tenemos que ayudarnos de indicadores. Indicadores tales como son
las líneas de tendencias, los canales y los niveles de soporte y resistencias. Cuando nosotros aplicamos, configuramos estos indicadores a un gráfico de cualquier par de moneda, entonces lo que estamos haciendo nosotros es determinando en qué fase actual se encuentra el precio. Primero vamos a ver cómo es que se traza la línea de tendencia. La línea de tendencia se dibuja de la siguiente manera. Nosotros necesitamos tener aproximadamente 2 puntos mínimos. Aquí tenemos el número 1 y el número 3. Con esos 2 puntos nosotros podemos sugerir que la línea de tendencia tiene un sentido alcista. Pero para confirmar la tendencia al alza, nosotros necesitamos un tercer punto que sea mínimo también. Es decir, y aquí aparece entonces el punto número 5. Él también es el tercer punto. Entonces, cuando aparece el punto número 5, que es el tercer punto en el que nosotros nos apoyamos para trazar la línea de tendencia, en este caso al alza, entonces nosotros podemos confirmar, podemos considerar que la línea de tendencia al alza es válida. Y solamente cuando aparece el tercer punto, esta línea de tendencia al alza se convierte en una herramienta útil para el análisis técnico. Aquí necesito que a ustedes le queden claro que solamente si existen 3 puntos mínimos por las cuales pueda pasar la línea de tendencia, entonces es que nosotros vamos a considerar que esta línea de tendencia es realmente válida y que entonces solo así, al tener 3 puntos, se convierte en una herramienta útil para usarlas en el análisis técnico. Vamos a continuar viendo la línea de tendencia a la baja. La línea de tendencia a la baja es muy similar a la línea de tendencia al alza, solamente que en la línea de tendencia al alza nosotros necesitábamos puntos de valor mínimos y en la línea de tendencia al alza nosotros necesitamos puntos de valores máximos que sucesivamente son menores a los anteriores. Cuando nosotros tenemos 3 puntos, en este caso tenemos el 1, 2 y 3, entonces que podemos nosotros trazar con realidad la línea de tendencia, y solamente con esos 3 puntos máximos es que nosotros podemos decir que la línea de tendencia a la baja es una línea de tendencia válida. Y entonces esta línea de tendencia se convierte ahora en un instrumento que se puede usar para el análisis técnico. Hay puntos que son importantes en el trazado de las líneas de tendencia. En sí, la definición de tendencia alcista o tendencia bajista realmente no incluye el concepto de la línea de tendencia, por lo que es muy fácil encontrar tendencias que cumplan con la definición sobre las que no sea posible trazar una línea de tendencia. ¿Por qué razón? Porque el movimiento de los precios no nos da a nosotros la posibilidad
de trazar una línea de tendencia. Sin embargo, el precio se está moviendo ya sea al alza, ya sea a la baja. De hecho, la mayoría de las tendencias, ya sea alcistas o bajistas, en el mercado no tienen una línea de tendencia clara. ¿Cuáles son los usos que nosotros podemos darle a esta llamada línea de tendencia? Según el segundo principio de análisis, expresa lo siguiente: una tendencia vigente tenderá a permanecer vigente. Esto es importante que todos lo recuerden, porque esto nos ayuda a nosotros a no operar contra la tendencia. Repito lo que expresa este segundo principio del análisis técnico y dice que cuando una tendencia se encuentra vigente, tenderá a permanecer vigente. Esto significa que cuando la tendencia vigente es al alza, los precios siempre van a permanecer vigentes y van a intentar ir al alza. Y cuando la tendencia es a la baja, siempre los precios van a tratar de permanecer, de ir en dirección a la baja. Además, una vez que una tendencia adquiere un cierto ángulo o aceleración, tenderá a mantener este comportamiento. Por lo tanto, la línea de tendencia nos puede indicar un posible fin de los periodos de retrocesos de más corto plazo. Es decir, aquí estamos hablando de los periodos de retroceso en la tendencia secundaria. Y también la línea de tendencia nos puede señalar el momento en que la tendencia está cambiando. Mientras que la línea de tendencia no sea rota, no sea atravesada, se debe asumir entonces que la tendencia aún continúa vigente. Y por lo tanto, cualquier acercamiento a esta línea se debe interpretar como una señal de compra si la tendencia es al alza. Una señal de cambio de tendencia se genera en el momento en que la línea de tendencia sea atravesada, es decir, cuando el precio en una tendencia alcista cae por debajo de la línea de tendencia o cuando el precio en una tendencia a la baja sube por debajo de la línea trazada. Entonces aquí estamos en presencia de un cambio de tendencia. Otro instrumento que también nos es importante, útil para el análisis técnico son las llamadas líneas de canal. Una línea paralela a la línea de tendencia se traza siempre del lado opuesto al gráfico. Para un canal alcista, la línea de canal se trazaría entonces paralela a la línea de tendencia y pasando por los máximos sucesivos. Y la línea de tendencia o la línea de canal a la baja se traza también en forma paralela a la línea de tendencia por debajo de los mínimos sucesivos. Al conjunto de la gráfica, la línea de tendencia y la línea de canal se le denomina simplemente canales, y estos canales pueden ser ascendentes o canales descendentes. ¿Cómo es que se traza una línea de canal? En el caso de que estemos en presencia de una tendencia alcista,
una vez que se ha trazado la línea de tendencia al alza, es decir, que tenemos los 3 puntos por los cuales nosotros hemos trazado la línea de tendencia al alza, inmediatamente en el lado opuesto se traza una línea paralela a la línea de tendencia. Y normalmente esta línea se hace punteada y pasa por el primer máximo de la línea de tendencia. Si el siguiente impulso alcista alcanza la línea de canal sin romperla, entonces estamos sospechando la existencia de un canal. Y es muy importante conocer cuándo es que estos canales se van a formar. ¿Para qué? Para comprar cuando el precio alcanza la línea inferior del canal. Eso es en caso de que estemos en una tendencia al alza. La confirmación del canal se daría en el momento que se valide la línea de tendencia. Es decir, el trazado es equivalente para una línea de canal a la baja. Sería el mismo procedimiento, solamente que la tendencia sería a la baja. ¿Qué es lo que tenemos nosotros que recordar? ¿Qué es importante mantenerlo en nuestra mente cuando se trata del trazado de las líneas de canal? Como suele suceder con las líneas de tendencia, prácticamente no es necesario que a una tendencia se le pueda trazar una línea de canal para considerarla tendencia alcista o bajista. De hecho, solamente un porcentaje muy reducido de las tendencias en el mercado pueden trazárseles líneas de canal. La línea de canal siempre se traza del lado opuesto del precio a la línea de tendencia y siempre es paralela a esta. ¿Cuáles son los usos que nosotros le podemos dar a una línea de tendencia? Según el segundo principio de la ley de análisis, del análisis técnico de la teoría del Dow, expresa que una tendencia vigente tenderá a permanecer vigente. Además, una vez que una tendencia adquirió cierto ángulo o aceleración, siempre va a tratar de mantener ese comportamiento. Vamos entonces nosotros a estudiar este tipo de herramientas que también son muy importantes en el análisis técnico, que son el soporte y la resistencia. En sí, el soporte es un nivel de precio por debajo del actual, en el que se espera que la fuerza de compra siempre va a superar la fuerza de venta. Por lo que cuando llega el precio al soporte, se va a encontrar entonces con una fuerza de compra que va a superar la venta y el impulso bajista del precio se va a ver frenado. Por lo tanto, a partir de ese punto o de ese precio o de ese soporte, el precio va a repuntar, es decir, va a comenzar a subir nuevamente. El concepto de la resistencia es opuesto al concepto del soporte. Cuando el precio que está por encima del actual, en el que la fuerza de venta supera a la fuerza de compra, poniendo fin al impulso alcista del precio. Y por lo tanto, en ese punto donde se encuentra la resistencia, el precio va a retroceder.
es necesario conocer lo que nosotros podemos llamar la fuerza relativa del soporte y la resistencia. Tenemos que tener claro que el soporte o la resistencia se considera más fuerte cuanta más veces el precio haya intentado atravesarlo, ya sea hacia la baja o hacia el alza. También el soporte o la resistencia que ha permanecido vigente durante más tiempo se considera más fuerte que un soporte o resistencia que se ha formado recientemente. Y una resistencia que ha permanecido vigente durante 5 años aproximadamente, siempre se va a considerar más fuerte que una resistencia o soporte que ha permanecido por unos cuantos días. Eso es interesante que ustedes lo conozcan para que sepan cómo se va a comportar el mercado, el precio, cuál va a ser la acción del precio en el momento en que se encuentre con un soporte o con una resistencia. Es importante conocer para nosotros que el soporte y la resistencia cambian de roles, es decir, ellos cambian su papel, ellos se intercambian. Una de sus propiedades más interesantes que tienen el soporte y la resistencia es que una vez que son atravesados por el precio, ellos cambian el rol, volviéndose el opuesto. ¿Qué significa esto? Significa que el soporte, cuando es atravesado por el precio, se convierte en una resistencia. Y la resistencia, cuando es atravesada por el precio, se convierte en un soporte. Por eso, mientras más fuerte haya sido como soporte, más fuerte se va a considerar como resistencia. Y lo contrario, mientras más fuerte haya sido considerado como resistencia, más fuerte se va a considerar como soporte. Aquí vemos una gráfica donde se muestra cómo es que la resistencia y el soporte cambian de roles. Si nosotros observamos este precio, esta acción del precio, vemos que viene bajando hasta aquí y vemos que aquí está que es un soporte lo que tenemos aquí. Pero una vez que fue atravesado por el precio, en lugar de soporte se convierte en resistencia y no permite de ninguna manera que el precio suba de ese rango. Y vemos más adelante que la resistencia que tenemos acá fue atravesada por el precio y se convierte nuevamente en un soporte cuando el precio intenta llegar hasta él, es impulsado nuevamente al alza. Así es como el soporte y la resistencia cambian de rol, es decir, cambian de lugar, cambian de papel. Hay un criterio de rompimiento por porcentaje. Este criterio frecuentemente se utiliza para determinar si un soporte o resistencia realmente ha sido atravesado o ha sido roto. Para niveles muy importantes, es decir, para aquellos precios donde el soporte y la resistencia son realmente fuertes, este porcentaje puede ser del 3%. El precio deberá cerrar ya sea por debajo o por encima del soporte o la resistencia. Es decir, si es un soporte, el precio debe cerrar por debajo del soporte. Y si es una resistencia, debe cerrar por encima de la resistencia
para que el criterio del rompimiento del soporte se considere válido. En otras palabras, los rompimientos que ocurren en intradía, es decir, en las tendencias terciarias, no son tomados en cuenta. Y eso es interesante para aquellas personas que prefieren operar el intradía. Y deben tener en cuenta entonces que el rompimiento en este tipo de rango de movimiento del precio no son tomados en cuenta. Bien, ahora ya conocemos en qué fase de desarrollo se encuentra el precio. Entonces, ya podemos nosotros colocar una orden al mercado. En dependencia de lo que hemos analizado, puede ser una orden de venta o una orden de compra. La respuesta, por supuesto, que es no. Después que nosotros analizamos técnicamente la fase en que se encuentra el precio, entonces nosotros debemos utilizar lo que se llama sistema de trading, sistema de operación, estrategia. Y este sistema de operación o sistema operativo nos va a indicar a nosotros el momento preciso, el precio preciso donde nosotros debemos colocar una orden de mercado. Este sistema que nosotros vamos a presentar hoy es un sistema de gestión que está basado en el patrón fractal de Bill Williams. Y nosotros vamos a usar tres indicadores, ¿no? Vamos a usar dos indicadores, mejor dicho. Vamos primeramente a usar la media móvil exponencial de 200 periodos, que ya se la había yo presentado al principio de esta explicación del análisis técnico. Y también vamos a usar el patrón fractal de Bill Williams. Estos son dos indicadores que se encuentran establecidos por defectos en la MetaTrader 4 y MetaTrader 5. Y el periodo de tiempo que nosotros vamos a usar, mínimo una hora, máximo un día. El tipo de órdenes que nosotros vamos a configurar en el mercado van a ser órdenes pendientes. Aquí tenemos nosotros nuevamente la gráfica del euro dólar en un día, y a esta gráfica de precios nosotros le configuramos la EMA 200. Ustedes pueden ver que está escrito aquí EMA 200, ¿cierto? Y también le vamos a añadir entonces el patrón fractal de Bill Williams. Ustedes los ven que son estos triángulos que se forman cada 5 velas. Es decir, la quinta vela forma un patrón fractal, y ese patrón fractal es el que nos va a decir a nosotros el lugar preciso donde es que nosotros vamos a establecer una orden de compra o una orden de venta. ¿Cómo es que nosotros vamos a configurar estas órdenes pendientes? Bien, importante que pongan atención a lo que vamos a comentar en este momento, porque las órdenes de compras pendientes solamente se colocarán en la punta del fractal que aparece sobre la vela que cierra por encima de la EMA 200. ¿Qué significa esto? Que todos los fractales que apunten al alza, que están por encima de la EMA 200, es
para nosotros una posibilidad de colocar allí una orden pendiente de compra. La orden que se activa se va a cerrar en el momento en que aparezca el próximo fractal al alza. Esa es la condición como nosotros vamos a configurar las órdenes de compras pendientes. Aquí los vamos a ver directamente en el gráfico ahora. Nosotros vemos acá que el precio ha atravesado la EMA 200 y que ha formado un fractal. En ese fractal nosotros colocamos nuestra orden de compra pendiente y cuando el precio pasa por donde nosotros colocamos nuestra orden de compra pendiente, entonces allí se ejecuta la orden y tenemos una orden en el mercado que va a tener un potencial de ganancia muy grande. Tenemos entonces que nosotros decimos, en cuanto se forme el siguiente fractal que se ha formado acá arriba, es hora de nosotros cerrar esa orden. Podemos nosotros entonces en ese mismo lugar donde cerramos la orden, allí podríamos colocar otra orden de compra. ¿Por qué? Porque tenemos confirmación de que el mercado tiene una tendencia alcista, ya que está por encima de la EMA 200. La configuración de las órdenes pendientes es también importante. Estas órdenes pendientes solamente se van a configurar en la punta del fractal que aparece bajo la vela que cierra